la Biblia hablan de poder. Y si usted lo traslada a la revelación de la cruz, Jesús fue crucificado en debilidad, pero Él vivió o resucitó por el poder de Dios. Cuando están acá conmigo, o sea que los cuernos estaban en el altar. Y aunque uno mirara la escena de la cruz y veía a un hombre ahí, parecía fracasado, derrotado, los cuernos estaban en el altar. El poder de Dios estaba activo y el poder de Dios se manifestó en la cruz del Calvario. Cuando están acá conmigo, hermano, ¿sabe que Satanás se saboreaba al ver a Jesús colgado en el madero? Y él pensó que, esta es la mía, ¿no? Y como seguramente hace él, Pero estos días leí algo que me gustó, que es ese cuerpo de Jesús, la carne de Jesús, sabe lo que fue la carnada para el diablo. Y él se lanzó con todo. Lo que él no sabía, que el espíritu de la profecía decía: oh muerte, yo voy a hacer tu muerte. Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Porque la victoria está en Jesús. Y cuando él fue, se encontró con el anzuelo de la cruz y fue derrotado, fue enganchado. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Esto pasó ahí. Está bueno eso, ¿sabe? Porque el diablo sabe, conoce la Escritura. Y cuando lo vio a Jesús colgado, dice: lo voy a terminar de matar. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Se llevó el chasco de su vida. Porque lo que él creía que era la herramienta que él utilizó a través de los hombres para derrotar a Jesús, Jesús con su propia arma, así como David con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza, Jesús con su propia arma venció a Satán en la cruz, y nosotros hoy disfrutamos de esa victoria. Amén. Obviamente, antes que el sacrificio, el animal sea puesto sobre el altar, había toda una preparación previa. La sangre fue derramada, y esa sangre era juntada en vasijas. Los que estudian saben que solamente ahí, al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, un hombre podía entrar solo una vez al año, y tenía que venir con la sangre derramada de los animales ahí al pie del altar. Y venían hasta acá y colocaban la sangre en medio de esta tapa. No sé si pueden apreciar la artesanía, porque es una tapa cuya extensión tendrían que ser 2 seres llamados querubines, y en el centro de la tapa se aplicaba la sangre. Y esto es lo que se conoce como el arca de Dios, el arca de su presencia, o el arca del pacto. ¿Sabe qué pasaba afuera? La gente, cuando veía de fuera la casa, de día veía que una nube colgaba sobre el techo de la casa y el cielo estaba unido a la casa, pero nadie podía ver lo que pasaba acá adentro. ¿Qué pasaba acá adentro? La presencia de Dios que estaba en la nube atravesaba las pieles de la tienda, cruzaba el ambiente y se establecía justamente acá en el centro, donde estaba la mirada de los querubines, porque estos 2 seres estaban con la mirada puesta fija en la tapa, y ahí en la tapa estaba la sangre derramada de los animales allá afuera. ¿Por qué Dios perdonaba? ¿Por qué Dios cubría los pecados del pueblo? Y el pueblo no entendía el valor de la sangre. El pueblo no sabía realmente por qué era necesaria la sangre. Pero ¿qué importaba eso? Si Dios sí sabía el valor de la sangre, y si Dios comprendía el valor de esa sangre. Y aquí estaba la presencia de Dios, y acá se formaba un fuego luminoso, color azul, que se llama la gloria Shekinah de Dios. Estaba ahí siempre encendida. Si usted se acercaba al lugar santísimo y se quedaba allá afuera para ver la cortina, iba a ver que había todo como una especie de rayos ultravioleta que estaban como
encendido ahí adentro, una luz muy fuerte, un fulgor muy fuerte. ¿Qué significaba? Estaba la presencia de Dios. Y Dios estaba acá y aprobando, por entender el valor del sacrificio en la sangre, aprobaba la vida del pueblo que merecía otra cosa, pero en la sangre era justificado. Y en esta etapa llamada propiciatorio, lo que sucedía, esa sangre puesta aplacaba la ira de un Dios enojado contra el pecado. Eso es exactamente lo que hizo Jesús en relación a nuestra vida. Esta etapa representa a Jesús, la propiciación. Su sangre fue derramada, se aplicó sobre el altar, eso fue en la cruz. Y cuando Dios vio eso, hermanos, cuando Jesús oró y dijo: no tengas en cuenta su pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo que hizo el amor de Dios es soltar el perdón sobre la humanidad que futuramente iba a creerle a Dios. Y el Dios que entiende el valor y el poder de la sangre te aceptó y te acepta hoy delante de su presencia, porque Él entiende, Él comprende el valor de lo que Jesús hizo en la cruz. Tal vez vos no entendés nada, pero Dios sí lo comprende. Entonces vos estás ahí y decís: pero yo no entiendo nada, pero yo no sé de qué se trata eso. Y no importa de lo que vos entiendas, simplemente debes creerlo. Lo importante es que Dios lo entienda. Si Dios vio el sacrificio de Jesús y su corazón fue satisfecho, su corazón fue satisfecho. Pero este mobiliario tan importante, son las 9:03, ¿puedo tomarme 10 minutos más? El arca, este era el lugar donde Dios se comunicaba con Moisés. Desde este lugar Dios se comunicaba con Aarón, el sumo sacerdote. Pero mire qué importante era. Si el pueblo tenía que marchar, el arca, que era cubierto con un manto azul, era trasladado por los sacerdotes levitas sobre sus hombros, y tenían que ir a una distancia tal vez de 20 o 30 kilómetros, guiados por la nube de día y la columna de fuego de noche. Y ahí iba Dios. No podemos entender eso. Es como no podemos entender que cuando nació Jesús, que eran 3 kilos de carne, tal vez 3,50 kilos de carne, sí, ahí en un pesebre. No podemos entender que Dios se haya manifestado en carne en un pesebre. No lo podemos entender. El Dios de la creación se redujo a un bebé, a una criatura, y estaba aún en un pesebre. Los que tenían un corazón abierto para entender el cumplimiento de la palabra eran aquellos que vinieron de Babilonia y que trajeron los tesoros de Daniel para ofrecérselo al rey. Era un bebé. Nadie podía creer ni entender de qué se trataba, pero en ese bebé estaba Dios y estaba el rey de los judíos, y estos vinieron y volcaron sus presentes y lo adoraron, sin entender mucho, pero creyendo que en esa criatura estaba Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le puede dar un aplauso a Él. Es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Como no se podía entender que Dios estaba en el arca. Cuando los pueblos vecinos se enteraban que el arca estaba buscando un lugar de reposo donde establecer, sabían que arca y presencia de Dios eran exactamente lo mismo. Diga conmigo: el arca de Dios, la presencia de Dios. Mire qué importante. El arca de Dios, una vez más, la presencia de Dios. ¿Cómo aplicaríamos esto hoy a nuestra vida? Si yo te digo: hermano, vos necesitas llevarte el arca a tu casa, esta no te la podés llevar. Amén, porque nos va a mandar con la virgencita para todos lados, ¿no? Pero sí te voy a decir que vos podés edificar en un espacio en tu hogar tu arca, una habitación desde tu corazón, donde le vas a decir a Dios: yo quiero que habites aquí, yo quiero que estés en mi hogar, yo quiero que, así como has prometido que ibas a estar con nosotros todos los días, no solo quiero saberlo, yo quiero experimentarlo, lo quiero vivir. Cuando quieren la realidad de su presencia, hermano.
Y es importante. Tan importante, yo hoy leía, esto da para rato esto, pero le comento así muy a la ligera. Qué importante era el arca, que uno de los enemigos más feroces que tenían los judíos, que eran los filisteos, que son un tipo de los demonios para nosotros hoy, sabían el valor del arca. Y cada vez que había conflicto, lo que intentaban era robarle el arca, porque ellos creían que el poder estaba en el arca. Y en un tiempo de descuido de los sacerdotes, los levitas, ¿sabe lo que pasó? Los filisteos se apoderaron del arca, creyendo que capturaron el arca, creyendo que sujetaban el poder de Dios. Pero todos los que leemos la Biblia sabemos que a los filisteos les fue mal con el arca en sus manos. ¿Sabe lo que hicieron? Y esto se lo voy a decir porque el Espíritu Santo hoy me lo dijo. Diga conmigo, Dios es Dios de dioses. Ahora lo va a entender por qué. Estamos hablando de la presencia de Dios. ¿Saben lo que hicieron los filisteos para avergonzar al pueblo judío? Vamos a llevarle el arca, dice, al templo de nuestro Dios. Y lo llevaron. Llevaron el arca pensando que ellos tenían la victoria delante de su ídolo. ¿Sabe qué era su ídolo? Mitad hombre, mitad pez. Ese era el Dios que ellos adoraban. Usted entraba al altar y se encontraba con un pescado con piernas de hombre. Ese era el Dios de los filisteos. Y es el Dios de algunas culturas hasta el día de hoy. Entonces pusieron el arca ahí, cerraron la puerta y se fueron. Empezó la guerra de altares. Ahí no había sacerdotes, ahí no había ofrenda, solo presencia. La presencia de Dios, del Dios de los dioses, y la presencia de un ídolo que no es nada. ¿Cuántos dicen amén? Así dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasó al otro día? Cuando vinieron a ver los filisteos, ¿qué pasó con el arca? A ver si pudo soportar la presencia del dios Dagón. Descubrieron que el ídolo de ellos cayó postrado delante del arca, delante de la presencia de Dios. Dicen que en la primera ocasión se rompió la cabeza. Pero los filisteos, ¿qué hicieron? Trajeron la gotita, le pegaron la cabecita de vuelta y le montaron al ídolo ese que tiene boca pero no habla, ojo pero no ve, oídos pero no escucha, mano pero no palpa, pies pero no camina, y lo de vuelta lo pusieron en su lugar y que no se caigan. Hermano, estoy hablando de un ídolo que no tiene vida. Yo no entiendo por qué todavía hay gente que cree y le tiene que poner puñita para acá que no se caiga por ahí, o porque si se cae el Dios, hermano, si el Dios se te cae, ¿cómo te va a cuidar a vos? ¿Cómo te va a cuidar, oh filisteo? Qué triste tu realidad. ¿Cómo te va a cuidar un ídolo que se te cae y se te parte? ¿Cuándo me están entendiendo, hermano? No es metafórico, esto es real. Entonces dijeron, no, acá vamos a esperar y vamos a ir afuera y vamos a seguir adorando a nuestro Dios Dagón, porque Dagón tiene que ganarle al Dios de Israel. Al otro día fueron, abrieron la puerta medio temerosos los filisteos. Y cuando abrieron la puerta, el arca estaba en su lugar y el dios Dagón se había caído en el piso, partido en pedazos, sí, como si fuera una copa de cristalería de esas finas que es muy difícil volver a recomponer. Y cuando dijeron, no, el Dios de Israel es el Dios verdadero, es el Dios de los dioses. ¿Sabe lo que dijeron? ¿Qué tal si los llevamos a una ciudad? Tumores. Los llevamos a otra ciudad, cánceres. Los llevamos a otra ciudad, pestilencia. No podemos quedarnos con el arca. Dijeron, vamos a devolverlo a donde pertenece. Esta presencia es de un pueblo que cree, no es de un pueblo incrédulo. La presencia de Dios es para gente que cree, para gente que cree. Si usted tiene un problema difícil de solucionar, algo que no cambia, usted tiene que meter la presencia de Dios en su casa. Esto no funciona con personas que no creen. Perdón, estoy hablando de la presencia de Dios. La presencia de Dios no le funciona a personas que razonan. No le funciona a la persona que es incrédula. No le funciona a la persona que cuestiona. No le funciona a la persona que no tiene fe. Los filisteos dijeron, vamos a devolverlo porque esto a nosotros no nos funciona.
Qué triste que un hijo de Dios que tiene fe, que cree en Él, diga: a mí Dios no me funciona. No te funciona porque algo no funciona en vos. Algo no está bien en vos. No estás creyendo con el corazón. Estás creyendo todavía con la mente. Lo tuyo no es una relación, sino una religión. Pero Dios quiere cambiar eso. David, cuando se enteró de esto, que el arca estaba cerca, dijo: es nuestra oportunidad de recuperar el arca. 20 años pasó Israel con el arca así de un lado para otro. 20 años perdieron de disfrutar la presencia de Dios. Y David dice: bueno, ¿cómo hacemos? Vamos a contratar un servicio. Yo conozco una remisería que tiene unos carros nuevos tremendos y los vamos a traer ahí. Y lo intentaron traer. Pero ¿qué pasa? Iba el carro y como si fuera una limusina paseándose con el arca por la plaza de la ciudad. Y obviamente era una carreta. Se movía de todos lados y hubo personas que quisieron sujetarlo para que no se caiga. Y tristemente Dios permitió que ocurra lo que ocurrió. Una persona que no debía tocar, que no le pertenecía, murió. ¿Y qué dijo David? Su corazón se llenó de temor. Y decía: ¿cómo voy a hacer ahora para traer el arca? Pero David conocía a Dios. David consultaba con Dios. David oraba. Usted sabe que en pasajes anteriores dice que David oraba a Dios para ir en guerra contra los filisteos, porque los filisteos siempre venían a pelear contra David. Y decía David: ¿qué hago? Y Dios le decía: anda. La presencia de Dios estaba en David. Pero él tenía que garantizar la victoria con el arca. Quería el arca, pero tenía que vencer eso. Y Dios le dice: yo voy a demostrarte que estoy con vos en una manera sobrenatural. Vos vas a ir por la tierra y yo voy a ir por el cielo. Dios le dijo así a David: vos vas a ir con los tanques, la artillería, y yo voy a ir con la aviación por arriba. ¿Cómo es esto?, le dice David. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Cuando estés frente a ellos, mira para arriba. Y miró para arriba, y ¿qué veía? La copa de los árboles. Vas a escuchar el ruido de un ejército en marcha desde los cielos, que va a agitar los árboles. Vas a pelear acá abajo, pero Dios te va a ayudar desde arriba. Y Dios ayudó a David desde el cielo y venció al filisteo. De la misma manera que Dios te va a ayudar a ti. Vas a pelear acá abajo, pero Dios te va a ayudar desde arriba, te va a ayudar. Pero todavía David no estaba tan seguro, no estaba tan confiado con todo lo que vio que pasó entre los filisteos. Dice: ¿qué hago con el arca? ¿Cómo lo llevo? Ahora se murió este Usa ahí, que fue a meter la mano donde no tenía que meter y terminó mal. Ya sé, dice: voy a hacer una prueba. Había un judío medio loco, un judío de esos locos que no era, ni sabemos si era de origen judío, porque dice que Obed-Edom era geteo. Este era el nombre de ese hombre. Si vamos a hacer una prueba, no me cae bien Obed, porque si le pasa algo a él, bueno, que le pase a él. Le metemos el arca en su casa a ver qué pasa. Y ahí te quiero que vayamos a ese lugar, porque esto es lo que tiene que pasar con vos. Estoy salteando. Quiero que veamos el relato cuando, verso 7, llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Había una celebración con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Quirón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió y lo hirió, porque extendió su mano al arca. Y murió ahí delante de Dios. ¿Y qué pasó con David? David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Y qué pasó con David? Miren, David temió a Dios aquel día. Es la única vez en la Biblia donde encontramos que David tuvo temor. ¿De quién tuvo temor? De Dios. Y dice
Dice, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó, mire que vivo, ¿no? ¿A la casa de quién? De Obed Edom. Ese nombre Obed significa siervo. Y Obed realmente, por más que él tenía una apariencia de judío, de eso que uno a veces menosprecia, su casa estaba en problemas. La casa de Obed estaban teniendo un problema matrimonial que no sabían cómo solucionar. La economía de la casa de Obed estaba, ¿cómo se dice cuando está colapsando? ¿Sí? Los hijos no sabían cómo contenerlos. Él lo único que sabía como siervo que era, porque el nombre Obed significa siervo. Él amaba a Dios y él hablaba con su esposa todos los días. Mi amor, un día de esto yo sé que Dios va a cambiar nuestra historia. No sé cómo va a ser, pero Dios va a orar. Tenemos que cubrir a nuestros hijos. Vamos a adorar a Dios como sea, pero vamos a insistir. Nuestra historia puede ser diferente. Dios quiere nuestro cambio. Cuando están acá conmigo, hermano, porque así hablaba Obed con su señora. Sí, viste que a veces uno llega a un límite, hermano. Yo sé de los matrimonios, porque los matrimonios cuando tenemos problemas, primero desatamos todas las bombas que tenemos. Vos tenés la culpa, y vos, y llegamos a esto por tu culpa, y llegamos a esto por tu culpa, y por tu culpa, y por tu grandísima culpa, sí, así somos. Pero cuando se acaban todas las municiones, nos replanteamos. Y si tomamos otra actitud, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no buscamos a Dios? Y llama a la puerta de Obed y dice, ¿quién es? Y acá viene el capitán de la guardia de David, dice que abras la puerta de tu casa porque no sabemos qué hacer con el arca. ¿Qué arca? Dijo Obed. Me enteré que se murió uno recién por tocar el arca y ustedes me lo quieren meter acá en mi casa. ¿Qué les pasa a ustedes? No, Obed. El arca tiene que ver con el rostro de Dios. Tiene que ver con la presencia de Dios. Y Obed tenía un corazón sensible. ¿De verdad? Sí. Bueno, que entre el arca. Entró el arca. Entró el arca a la casa de Obed. Y dice el arca, el verso 14, de Dios estuvo ¿dónde? Con la familia de Obed Edom en su casa. ¿Cuántos meses? 3 meses. ¿Y qué pasó? Bendijo, diga conmigo, bendijo. Una vez más, bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que Obed Edom tenía. Hermano, cuando el arca entró en la casa de Obed, todo lo que tenía apariencia de maldición y de ruina y de fin, Dios dijo, tu historia cambia. Entró el arca 3 meses y Dios bendijo a Obed porque la presencia de Dios entró en ese hogar. Escuche esto. Si usted quiere ver cambios en su casa, si usted quiere ver cambios en su familia, si usted quiere ver cambios en sus hijos, si usted quiere ver cambios en su finanza, usted tiene que dejar que la presencia de Dios entre en su hogar. Y lo desafío a que los próximos 3 meses adore a Dios, busque a Dios con todo su corazón. Usted va a ver, si ese hombre no cambia, lo que usted no puede cambiar, lo puede cambiar a Dios. Si esa mujer no cambia, lo que usted no puede cambiar, lo puede cambiar Dios. Si las finanzas no cambian, Dios tiene una respuesta para la persona aquí esta noche que está creyendo que la presencia de Dios puede cambiarlo todo. Ahora sí, den un aplauso fuerte al Señor. Pero meta el arca en su casa. Meta el arca en su casa. Meta la presencia de Dios. No existe otra forma. Si existiera otra, esta fue la llave de David. No entiendo por qué este paréntesis en la vida de David y los temores, seguramente que su corazón estaba un poco alejado. Porque a veces uno empieza a razonar. Es que yo ya he orado antes. Es que yo ya he hecho esto antes. Es que yo ya he buscado antes. Y siempre pensamos que los tiempos de antes, eso sí, eran buenos. Pero después cuando vemos la historia y vemos que las cosas no sucedieron como nos dijeron, es un desafío para ti. Abraza que está a su lado y dígale, es tiempo de meter el arca en casa. Diga conmigo, es tiempo de invitar la presencia de Dios. Y
Y si es necesario apagar el televisor cuando hay que orar, hay que orar. Y cuando hay que adorar, hay que adorar. Y dejarse de tonterías y empezar a decidir por las mejores cosas que Dios tiene para usted. No se las puede perder. Y si usted me dijera, Dios no hace excepción de personas. ¿Usted se cree que Dios está poniendo la vista en alguien diciendo, no, pero yo me voy a jugar por uno acá? Y posiblemente haya uno. Pero lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer con todos y por todos. Yo quiero ver las manos levantadas de los que van a meter el arca en su casa. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Van a permitir que la presencia de Dios entre. Escuche este testimonio. Termino. ¿Qué hora es? 9:15. Escuche este testimonio. Algunos lo saben, pues ya lo conté alguna vez. Hace 6 años atrás, 7 años atrás, fui a visitar una iglesia, jardín. Y fui con esta palabra, en otro contexto, este mensaje. Nadie sabía, yo no hablé con nadie, yo no sabía lo que estaba pasando. La iglesia estaba devastada, el grupo muy golpeado. 8 brujas, 8 mujeres brujas, curanderas, se habían puesto de acuerdo para maldecir la iglesia. Y le dijeron por carta al pastor, en 3 meses tu iglesia se cierra. En 3 meses tu iglesia va a quedar en nada. Le prendieron fuego a la casa de una hermana. La lucha era bastante brava, ahí en Villa Jardín. Son bravos los de Jardín, son bravos. No te da ganas ni de visitarlo cuando te enteras esta noticia. Pero bueno, pasó eso. Claro, yo voy sin saber, pasa la mujer a contar testimonio. Y yo cuando vi lo que estaba sufriendo la mujer, lo que atiné a hacer es agarrar, poner dinero en un bolsillo, en un sobre, y decirle, hermana, te doy esta ofrenda para que hagas algo, no sé. Va a ser la punta de lanza, otros van a venir detrás y te van a ayudar a reconstruir tu casa. Me conmovió el testimonio. Y lo más triste que decía ella, lo que más apreciaba era mi Biblia. Agarré una Biblia que yo tenía y se la di. Bueno, hasta ahí yo no sabía nada. Me hace pasar el pastor y agarro encaro para esta enseñanza. Y yo le digo, iglesia, yo quiero desafiarte a que hagas entrar la presencia de Dios en tu hogar. Establezcas esa presencia. Creas que es real, que la vivas cada día. En los próximos 3 meses. Y vas a ver si Dios no te bendice y no cambia la historia de todas estas familias que están acá en este lugar. El pastor Martín se levantó, me acuerdo, llorando. Él no podía creer lo que estaba escuchando, porque era la palabra de Dios contra una carta escrita que le decía, esta iglesia se cierra dentro de 3 meses, y ya hace 6 años. Ellos hicieron lo correcto, cambiaron todo, empezaron a buscar a Dios, a adorar a Dios. El ambiente de culto empezó a cambiar, se convirtió en un avivamiento. Fue un principio muy hermoso lo que ellos vivieron, hasta que quebrantaron ese poder de maldición de palabras que vino contra ellos, porque la bendición de Dios siempre triunfa. La bendición de Dios siempre triunfa. La misericordia de Dios siempre triunfa. Si hay alguien que puede creer, usted romperá con las ataduras, con las maldiciones, y usted va a romper con eso. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios. Vamos a hacer un altar acá, 3, 4